Hace un par de décadas tuve la oportunidad de vivir con mi familia 2 años y medio en Bogotá y en gran medida esas experiencias me han ayudado a preparar esta presentación. Observando el mapa de Colombia, resulta difícil entender la ubicación de la capital del país en la localización donde se encuentra. Bogotá, que en su área metropolitana cuenta con casi 9 millones de habitantes, o sea, la quinta parte de la población de Colombia, es de difícil acceso por tierra desde cualquier dirección. Los puertos marítimos más cercanos, Santa Marta y Buenaventura, están a 1000 kilómetros y 900 kilómetros respectivamente. Están separados de la capital por terreno extremadamente quebrado. El puerto fluvial más próximo es Honda, sobre el río Magdalena, a unos 150 kilómetros de la ciudad, pero en la parte baja de una escarpa empinada y profunda, difícil de escalar. El Magdalena, en su curso medio y superior, es un río rocoso y de corrientes rápidas, lo que hace que la navegación aguas arriba resulte difícil y lenta. Además, Bogotá se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en uno de los ambientes más frescos del país, con una temperatura media de 13 grados, un cielo generalmente nublado y clima húmedo, con escasos periodos templados. Aún a pesar de estos aparentes inconvenientes, se prefirió a Bogotá frente a otros sitios más templados y de más fácil acceso, como los puertos de la costa del Caribe o Cali, que está ubicada en un valle agradable, tibio y productivo cerca de la costa pacífica. Entre las razones por las cuales los primitivos fundadores y los sucesivos líderes políticos del país eligieron Bogotá, pueden señalarse las siguientes. En primer lugar, la meseta llamada cundiboyacense, donde se encuentra la ciudad, era el centro de la Colombia prehispánica, donde se situaba una de las culturas más desarrolladas desde el punto de vista tecnológico, el país de los muiscas o chibchas. Cuando los españoles llegaron, la nación chibcha tenía una población estimada de alrededor de 1 millón de personas, dedicadas a varias actividades agrícolas, mineras y metalúrgicas. Los chibchas estaban organizados políticamente en varios mini-estados, por lo que resultó fácil para los conquistadores reclutar servidores y trabajadores esclavos de la población local, teniendo en cuenta las estructuras socioeconómicas existentes en donde ya existían ciertas relaciones de dominio equiparables. Las tierras altas cundiboyacenses constituyen asimismo la principal fuente de oro y piedras preciosas, en particular esmeraldas, de los territorios americanos recientemente colonizados. La famosa leyenda de El Dorado probablemente se generó a partir de la costumbre de los chibchas de arrojar oro como ofrenda religiosa al cráter meteórico de Guatavita, cerca de Bogotá. La sabana de Bogotá contenía ricas tierras agrícolas, aptas tanto para los cultivos indígenas, como el maíz y la papa, como para los introducidos de Europa. Es el caso del trigo, la cebada, el ganado y otros animales de granja. El clima de la sabana de Bogotá era similar al clima fresco de la meseta de Castilla y León en España. El ambiente de la sabana era más sano que el de otras zonas de la región. Las enfermedades tropicales comunes o que se hicieron comunes en las tierras bajas vecinas eran infrecuentes en Bogotá. Todavía hoy se mantiene dicha situación con algunas enfermedades
tropicales que persisten. Caso de la fiebre amarilla, cólera, la malaria, entre otras. Antes del descubrimiento de los antibióticos, las epidemias podían acabar con decenas de miles de personas en poco tiempo. De modo que el clima fresco de las tierras altas colaboraba para enlentecer la diseminación de las enfermedades y reducir sus efectos. Cualquiera haya sido la razón, lo cierto es que el primer grupo de españoles que llegó a la región en 1538, bajo el liderazgo de Gonzalo Jiménez de Quesada, encontraron una próspera sociedad, en la cual varios estados gobernados por reyes compartían las tierras altas, verdes, de los actuales departamentos colombianos de Cundinamarca y Boyacá. Uno de los reyes chibchas más poderosos era el Zipa de Bacatá, cuya residencia se encontraba en la villa de Bacatá, cerca del actual centro de Bogotá. Los españoles se establecieron en las proximidades del poblado chibcha, fundando la ciudad de Santa Fe de Bacatá o Bogotá, como fue llamada más tarde. Gradualmente, los invasores tomaron el control de la región y explotaron los recursos minerales y agrícolas, utilizando la mano de obra indígena. Sin embargo, por un periodo de tiempo largo, Bogotá siguió siendo solamente una remota ciudad del territorio colonial español en el noroeste de América del Sur. En ese entonces, las ciudades portuarias del Caribe, como Cartagena y Santa Marta, eran más importantes, tanto en tamaño como en actividad comercial, aunque eran también más vulnerables al ataque de piratas y de potencias extranjeras. Ello puede haber también influido para que Bogotá fuera elegida como capital del virreinato de Nueva Granada cuando se creó esta entidad política española en 1716. En 1819, durante el periodo bolivariano, Cúcuta se transformó en la capital de la Gran Colombia, pero fue desde Bogotá que Simón Bolívar hizo el primer y último intento de construir una federación hispanoamericana. Tras la muerte de Bolívar en Santa Marta en 1830 y el fracaso del grandioso plan de la Gran Colombia, se formó la República de la Nueva Granada, con Santa Fe de Bogotá como capital, la cual adoptó finalmente el nombre de República de Colombia en 1884. Durante el período colonial y bien adentrado el siglo XX, Bogotá continuó siendo una ciudad relativamente pequeña y elegantemente planeada que prosperaba en un área fértil y altamente productiva de la meseta de la cordillera oriental. Hacia fines del siglo XIX, su población no excedía las 100.000 personas y recién en 1955 superó el 1.000.000 de habitantes. Bogotá está ubicada en un valle alto, de fondo plano, rodeado de montañas que juntos forman la meseta cundiboyacense. Esta meseta es una región llana a serrana de 300 kilómetros de largo, situada a lo largo de las tierras altas de la cordillera oriental de los Andes colombianos, a una altura de 2.500 a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Cerca de Bogotá, la superficie del valle se ensancha considerablemente hasta alcanzar unos 25 kilómetros. Esta zona es comúnmente denominada la Sabana de Bogotá. El río Bogotá es uno de los principales afluentes del río Magdalena. Drena una cuenca de aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados. La cuenca superior del río Bogotá tiene una superficie de unos 1.800 kilómetros cuadrados y es la principal fuente de agua urbana que es almacenada en embalses. La altitud de la cuenca alta varía entre 2.590 y 3.700 metros sobre el nivel del mar y la precipitación anual media es del orden de 850 milímetros por año.
La cuenca media, de topografía fundamentalmente plana y situada a unos 2.500 a 2.800 metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie de 2.400 kilómetros cuadrados y una población superior a los 7 millones de habitantes, tal vez 8. La precipitación anual media es de 900 milímetros y es en esta zona donde se da el mayor consumo de agua. Finalmente, la cuenca inferior se extiende por 1.800 kilómetros cuadrados y presenta una topografía de fuerte pendiente con una precipitación media de unos 1.200 milímetros anuales. En esta sección de 35 kilómetros de largo, el río desciende unos 2.000 metros. En el salto del Tequendama, el río Bogotá cae aproximadamente unos 180 metros, constituyendo uno de los saltos de agua más espectaculares del continente. El consumo total actual de Bogotá es de 20 a 25 metros cúbicos por segundo, de los cuales un 85%, vale decir 16 a 18 metros cúbicos por segundo, vuelve aguas abajo del río Bogotá. Los líquidos contaminados provenientes de la ciudad fluyen sin tratamientos al río Bogotá en el extremo inferior de la sabana, unos pocos kilómetros aguas arriba del salto de Tequendama. En este punto, el río contiene principalmente las aguas residuales y de escorrentía con riesgo de contaminación. Aguas abajo de Bogotá, el agua del río está constituida casi exclusivamente por aguas cloacales. La complejidad de la región urbana bogotana requiere una cuidadosa estrategia de manejo del agua. Hasta el presente los planes se han orientado hacia la utilización de las aguas superficiales disponibles, arrojando las aguas residuales a los ríos, suponiéndose que de alguna manera los grandes volúmenes de estos se encargarían de dispersar y purificar los líquidos contaminados. Hoy sabemos bien que ello no sucede así y las consecuencias de la contaminación del río Bogotá pueden sentirse decenas de kilómetros aguas abajo. Según la opinión de algunos hidrogeólogos colombianos, la solución radicaría en realizar perforaciones para extraer agua subterránea en el sur de la cuenca. De acuerdo con ellos, el acuífero Guadalupe contiene 26.000 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 30 veces el volumen de agua almacenado en todos los embalses aguas arriba de la ciudad. Sin embargo, el agua subterránea sigue sin ser utilizada. El agua obtenida del acuífero podría ser reemplazada por el sobreflujo del río Bogotá durante los periodos de agua alta, controlando a la vez el riesgo de inundación. Sin embargo, en forma prioritaria e insoslayable, también debe ser resuelto el problema de la contaminación del río Bogotá. El río Magdalena está comenzando a ser afectado seriamente por los aportes de las aguas contaminadas de este río. Considerando que tantas ciudades y personas dependen del río Magdalena para su abastecimiento de agua potable y para la pesca, deben desarrollarse planes que permitan manejar el río, tratar los efluentes y asegurar que la cuenca baja del río Magdalena no se deteriore de una forma permanente.